las 2 de la tarde. Seguimos con Vladimir a la Una. Bueno, continuamos con Jesús Seguía, director de Datincorp, conversando sobre esta perspectiva nueva que se abre a propósito de estos cambios, ¿no? Fíjate, tú mostrabas allí las posibilidades de que se alterara la composición de la disposición a votar, totalmente decidido a votar, si cambiaban las reglas. La pregunta es si este cambio en las reglas va precisamente a producir ese cambio, esa modificación de la voluntad de votar de estos electores que no están dispuestos a hacerlo, ¿no? Todo depende cómo la oposición asuma esto. Si la oposición decide convertir estas nuevas reglas en una conquista importante para darle garantía a los electores de que su voto va a ser contado, repito, no es una garantía para que el gobierno no haga trampas o triquiñuelas, que es muy distinto a hacer fraude. En Venezuela, fraude fue lo que se hizo contra Andrés Velázquez en el estado de Bolívar recientemente. Pero del resto, no se ha podido hablar de fraude comprobado. Lo que ha habido es trampa, ventajismo, abusos de poder, etc. El tema es que los venezolanos lo que necesitan es que su voto sea contado. Si eso se le dice a los venezolanos, que tienen garantía de que su voto se va a contar, y logran generar confianza en ese electorado, para lo cual se requieren dos cosas. Uno, que la oposición, como un todo, asuma ese compromiso y diga, con estas reglas nos atrevemos, aun cuando no son perfectas, nos atrevemos a ir a la calle. Y dos, que la comunidad internacional, sobre la cual recae mucha esperanza por parte de los venezolanos, la comunidad internacional diga, nos plegamos a las decisiones de la oposición organizada en Venezuela y les pedimos a los venezolanos que salgan a votar, porque las Naciones Unidas y todos los países van a estar con todas sus miradas puestas. Además, hay una garantía importante. Los observadores internacionales tendrán acceso a todas las fases del proceso. No habrá un hueco en el CNE que no esté sometido a la supervisión internacional. Mientras sean observadores y no acompañantes, ¿no? Observadores internacionales, observadores, creo que lo que dice el acuerdo. No habla de acompañantes hasta ahora. Pero yo quiero leer algunas de las reacciones que hay frente a esto para que las comente, Jesús. Por ejemplo, fíjate lo que dice aquí el rompeolas. Dice, otra jugada maestra del gobierno. Con este acuerdo logra mantener dividida la oposición. Falcón sigue y si la MUD va sin los votos de Copey más y avanzada progresista. Tremenda jugada. Y si le sale el tiro por la culata, está la ANC para que no deja montar al nuevo presidente. Dice por aquí. Otro comentario. Una preguntita. ¿Por qué creen que Maduro afirma que ganará con más de 10 millones de votos? ¿Será por eso que pregona tanto que hay más de 10 millones de carnetizados? Chávez no lo sacó nunca y él cree que con la economía así está bien que los va a sacar. Gilberto Velázquez dice, Henry Falcón hizo bien su jugada. Ahora es la cabeza visible de la alternativa, el que se atrevió. ¿Qué tal? Cuenta cómo va a ser la MUD con su candidato único. Ya no será único. Esto fue una jugada de Falcón con el gobierno para ir como candidato a juro. Dice por aquí otro comentario, ¿no? Bueno, mira. Yo creo que, mira, Vladimir, y a todos los venezolanos que nos ven, yo creo que Venezuela llegó a un proceso autodestructivo peligroso. Aquí ahora todo el mundo está contra todo el mundo. Aquí nadie cree en nadie ni en nada. Aquí hemos visto ataques hasta el propio Papa Francisco. En las redes hemos visto cómo al Papa Francisco le han caído, pero hasta decir basta, pues, condenándolo. De manera que ese nivel de incredulidad, de nihilismo, de negación absoluta a todo, no va a ser para nada beneficioso para la reconstrucción de este país. Para nada. Y yo creo que es hora que pongamos la cabeza en agua fría y empecemos a meditar con serenidad. Venezuela está al borde del abismo, de una catástrofe inmensamente peor que la que tenemos ahora. Y creo que tenemos que buscarle una solución a esto. En este momento, los opositores venezolanos están desarticulados por un lado. Pero por otro lado, están desarticulados
porque están interviniendo algunos factores que contribuyen a la desarticulación de la oposición venezolana. Uno, la trama rusa. Y ojo con esto que voy a decir. El gobierno de Vladimir Putin, quien tiene las ínfulas de la reencarnación del imperio ruso y quiere revivir la gloria rusa, está empeñado en debilitar el sistema, no capitalista, porque ellos en fin de cuentas son capitalistas, sino el sistema político occidental. Y Vladimir Putin ha creado toda una red que no solamente influyó en las elecciones de los Estados Unidos, porque Rusia hoy día exporta dos cosas: petróleo y hackers. Y la trama rusa se arma para ir debilitando diversos factores de poder del mundo occidental. Se comprobó a través de un estudio que hubo en la Universidad George Washington que el conflicto catalán fue estimulado por la trama rusa a partir de Venezuela, de paso, utilizando las redes sociales. Están interviniendo la trama rusa en las elecciones mexicanas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Tillerson, se atrevió a decirlo en México. Están interviniendo en las elecciones mexicanas, están interviniendo en las elecciones colombianas. Y allí, en México y en Colombia, dos candidatos simpatizantes del chavismo están en la cabeza de las encuestas. Es decir, ¿vamos a creer que en Venezuela no lo hicieron también? ¿Sabes cuántos retweets en las redes sociales, que es un nuevo fenómeno de las comunicaciones humanas del siglo XXI, y contra eso no han podido lidiar los políticos, porque ahora cada ciudadano tiene la capacidad de transmitir una cantidad de ideas, con buena intención o con mala intención, pero lo hacen? Entonces van a decir que la trama rusa no está interviniendo en Venezuela y que un tuit de algún radical opositor no es retuiteado por una cantidad de robots establecidos por esos hackers y por esas organizaciones creadas por Rusia para crear una matriz de opinión como la que se ha creado en Venezuela. De que no hay que votar. Mira, uno, no hay que votar. Dos, el desprestigio de los dirigentes. A Julio Borges y a Henry Ramos Ayub, mira, los han destrozado. Y yo he tenido diferencias con ambos. Los rusos están detrás de eso. Pero no es que son los únicos. Están interviniendo en eso. Pero están siendo ayudados por una cantidad de gente de oposición que con buena intención, yo no lo niego, y son personas que quisieran que las cosas cambien. El problema es que las cosas no cambian porque ellos quieran que cambien, sino porque puedan lograrlo. Y porque han creído, y tienen 18 años creyendo que este gobierno o este poder político del gobierno se consume y se lo comen como se comen un cuarto de pollo en una sola sentada. Esto es un elefante y hay que comérselo en rodajas. Esa lección no la han aprendido. El chavismo sí la aprendió. Y se comieron la democracia venezolana en rodajas. En rodajas. Desde el año 1998 hasta hoy han venido primero la Constitución venezolana, la Asamblea Nacional, la industria petrolera, las Fuerzas Armadas con el golpe después del 11 de abril, y así fueron rebanando poco a poco los medios de comunicación, los sindicatos venezolanos, o sea, todo lo rebanaron. Y hoy día están en una posición de poder institucional importante, de poder económico importante y de poder militar importante. Está frente a un elefante. ¿Que están en un país destrozado? Sí. Cuba también ha estado destrozada. ¿Por qué no ha habido cambios en Cuba? ¿Porque los cubanos no quieren? No, porque hay factores de poder que inciden. Y el factor miedo, que es natural en todos los seres humanos, mira, ya comenzó a inundar la conciencia del venezolano que vive en Venezuela. Los más valientes que yo veo hoy día son los que están afuera. Pero los que están en Venezuela, cada día son menos. La gente dice, ¿cómo es que pasando tanta hambre los sectores populares no se levantan? Pues yo pongo el ejemplo de lo que ocurrió en San Félix, de Guayana, hace un tiempo, donde salió el barrio Vistasol a protestar en una avenida y a los pocos minutos llegó la Guardia Nacional, se apostaron en una acera y a los pocos minutos atrás llegaron 50 motorizados con parrilleros armados, se pararon al lado de cada manifestante y le dijeron, o te mueves de aquí o te vuelo la cabeza. Y nosotros no somos autoridad para pagar ante nadie.
Y los periodistas le decían a los guardias, mire, pero están armados, están haciendo esto. Y el capitán decía, hija, ¿qué quieres que haga? Si ellos están haciendo el trabajo por nosotros. Ese nivel de provocar miedo en la población, donde los pones a escoger entre un paquete de harina